Qué gusto verlos en este nuevo año ya de 2022. Qué bueno que están aquí. Sabemos que algunos andan de viaje, otros pues siguen descansando, pero damos gracias a Dios por los que están aquí. Tengo dos anuncios que dar antes de comenzar. El primero es felicidades a todos, porque este va a ser un buen año para cada uno de nosotros. A nombre de mi familia y de todos los que aquí servimos, anhelamos de todo nuestro corazón que tengan un muy buen año y que Dios nos permita seguir avanzando. El primer anuncio que quiero darles es el siguiente. La famosa cuarta ola de contagio está apareciendo. Hay que tener mucho cuidado. Protéjanse mucho. Dentro de lo malo de esta situación es que las personas que ya están vacunadas están resistiendo muchísimo más que las que no están. Y a Dios gracias, el número de fallecimientos no se ha disparado como ocurrió en la ola 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque estamos muchos vacunados. Habemos quienes ya tenemos 3. Las 2 primeras y la de refuerzo. Entonces, cuídense mucho, protéjanse. Vamos a seguir con los protocolos aquí en la iglesia. Por eso vamos a volver a abrir a 4 reuniones por lo mismo. Y hay que seguirse cuidando. Ese es el primero. Y el segundo, ¿cuántos hombres hay aquí? Todas las actividades regresan el día 13, pero los hombres los puse desde la primera semana, es decir, este próximo jueves, ya va a haber estudio de hombres en línea, conectados. Es el jueves a las 10 de la noche. Y solo les voy a dar el título de la serie que vamos a ver. Es una serie que va a durar alrededor de 12, 14 semanas. Pero el título se llama Hombres de Verdad. Hombres de verdad. Si tú quieres vivir una vida como hombre en base a las expectativas que Dios tiene para un hombre de Dios, necesitas entender los principios para poderla vivir. Y eso es justo lo que vamos a estudiar. ¿Por qué los hombres empezamos antes que todos? Porque el hombre siempre debe de ir adelante. ¿Ok, hombres? ¿Cuántos hombres hay aquí? Te espero el jueves a las 10 de la noche. Muchos me dicen, ¿por qué no lo pone a las 9? Porque a las 9 están las mujeres. Y como mi esposa y yo vivimos en la misma casa, pues se oiría el estudio de uno y de otro. Entonces, incluso ustedes, pues si están cuidando niños porque la señora está ocupada, cuando ella se desocupe tú te puedes conectar. ¿Ok? Entonces, hombres, nos vemos este próximo jueves. ¿Ok? Hombres de verdad. Así se llama la serie que vamos a empezar a ver. ¿Ok? Muy bien, y hoy vamos a empezar a tener una plática que quiero ser bien honesto. ¿Cómo surgió esta plática? Uno de los valores que queremos inculcar en esta iglesia en este año es que todos tenemos que leer la Biblia a diario. Todos. Búscate en internet, ponle en Google, plan de lectura 2022, agarra uno y síguelo. ¿Ok? Yo tomé uno y me tocó leer Marcos, Salmos 1 y Génesis 1 y 2. ¿Ok? De esta lectura surgió esta plática. Y surgió porque tenía yo tiempo orando, diciendo, Señor, ¿con qué empezamos el año? ¿Qué vamos a hacer empezando el año? Y el plan de lectura me llevó al libro de Marcos. ¿Por qué es importante el libro de Marcos? Quiero que entiendan que lo escribe Marcos, pero la mayoría de los estudiosos concuerdan
en que fue una recopilación de las prédicas y pláticas y narrativas que Pedro le dio a Marcos. ¿Sí me explico? Entonces hay quienes también lo consideran como el Evangelio según San Pedro, pero lo escribe Marcos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, este Evangelio tiene una característica, tiene varias características importantes. La primera es que se cree que fue el primero de los 4 que se escribió. De hecho, hay quienes consideran que se consideró como la base para escribir los otros 3. Pero la característica más importante de Marcos es que es muy conciso. De hecho, es el más pequeño de los 4 en cuanto a capítulos y lectura, pero tiene una riqueza impresionante en cuanto es conocido como el Evangelio de la acción. Marcos se va directo a la acción. De hecho, este Evangelio, al igual que Juan, no menciona nada sobre el nacimiento de Jesús. Empieza hablando de el enviado que envió Dios a preparar el camino, que era Juan el Bautista, y de inmediato se va a Jesús, pero a Jesús cuando es bautizado, no sé si me explico, o sea, se va directo a la acción, no se mete en detalles del papá y de la mamá y cosas por el estilo, se va directo a la acción. Entonces, Dios puso esto en mi corazón. La iglesia tiene que ponerse en acción. ¿Cuántos están de acuerdo en esto? Tenemos que ponernos en acción. Tenemos que ponernos a hacer la voluntad de Dios. No dejar que pase 2022, pues a ver qué pasa. No, es ¿qué vamos a hacer que pase? ¿Sí me están entendiendo todos? Esta debe de ser la postura de la iglesia. Es importante compartir el Evangelio, hablarle a la gente de Jesús. Y leyendo mi lectura encontré, bueno, ¿qué hizo Jesús para que la gente se acercara a Él? De acuerdo al Evangelio de Marcos, ¿estamos de acuerdo en eso? Vamos a leer eso hoy. Vamos a entrar en esa lectura, en esa plática el día de hoy y a entender qué fue lo que hizo Jesús. Y en palabras muy breves, antes de entrar a versículos, déjenme decirles algo. Jesús se puede decir que hizo algunas cosas que fueron fundamentales y que la iglesia debe de hacer. La primera de ellas, y lo vamos a ver con detalle, es que Jesús hablaba con autoridad. Cuando alguien habla con autoridad, cuando lo que dice está sustentado por su propia vida. ¿Sí me explico? Yo puedo tener autoridad como contador en ciertas áreas de finanzas porque estudié y me dediqué a eso. No sé si me explico. Tengo autoridad para hablar de eso porque lo conozco y es un tema que yo sé qué es. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes quieren hablar conmigo de neurología, nos vamos a perder tú y yo porque yo no soy experto en eso y no tengo autoridad para hablar de eso. ¿Estamos? Otra cosa que Jesús hizo fue sanar enfermos. Había mucha gente necesitada. Otra cosa que Jesús hizo fue echar fuera demonios. Y hay una tercera cosa que hizo. De manera muy general, ¿sí me explico? Hizo muchas cosas. Pero hoy vamos a analizar estas. La tercera que hizo fue alimentar gente, alimentar multitudes. Y en la iglesia vamos a hacer eso. Lo primero es ir y predicar el Evangelio. Jesús era el Evangelio en sí. ¿Ok? Y hablar del Evangelio es hablar de Jesús. Y decirle a la gente cuáles son las buenas noticias del reino.
que Dios quiere perdonarnos, que Dios está dispuesto a limpiarnos y a renovar nuestras vidas, a tener una nueva vida. ¿Ok? Pero también podemos orar por enfermos, ¿sí o no? ¿No dice la Biblia que pondrán las manos sobre los enfermos y qué? Y sanarán. Ahora, ¿cuándo puedes tener autoridad y cuándo puedes sanar? Pues cuando vives en orden. No sé si me explico. Mucha gente quiere moverse en milagros, mucha gente quiere moverse en profecía, mucha gente quiere moverse en el mover de Dios, pero Dios dice, espérame tantito, primero vamos a hablar de santidad. ¿Sí me explico? Para que tus palabras tengan autoridad. Eso fue lo que hizo Jesús, pero vamos a entrar en detalle y quiero llevarlos primeramente al versículo capítulo 1, versículo 21. Vean lo que dice ahí. Jesús y sus compañeros, aquí Jesús ya tenía a 4 de sus discípulos, de los 12 discípulos. Tenía a Juan y a Santiago, que eran hermanos. Juan es el autor del Evangelio según San Juan, y Santiago es este hombre que es asesinado en el capítulo 12 del libro de los Hechos. En el versículo 1 dice que Santiago fue asesinado. ¿Okay? Fue el mártir, el primer mártir de los discípulos de Jesús. ¿Okay? Y también hubo otra pareja. Y era Simón, que luego le pusieron Pedro, y su hermano Andrés. Primero recluta a 4 y luego sigue esta escena. Por eso dice Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de ¿qué? De Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y ¿qué hizo? Comenzó a enseñar. Aquí está alimentando espiritualmente, ¿sí o no? Primero dio alimento espiritual y posteriormente en el capítulo 5 ves que alimenta multitudes ya físicamente. Pero vamos a seguir leyendo el versículo 22. La gente quedó asombrada ¿de qué? De su enseñanza. Porque lo hacía con verdadera autoridad. Estos versículos captaron totalmente mi atención. Porque recordé mis años cuando yo empecé a leer el Evangelio. Yo no sabía prácticamente nada de Dios, nada de lo mismo que muchos de nosotros sabíamos antes de conocer a Jesús. Pero algo que a mí me atrapó, cimbró mi corazón, fue leer el Evangelio según San Juan. Y yo me acuerdo que leía y me di cuenta, la primera vez que leí el Evangelio según San Juan, yo no sé nada acerca de Jesús. No sé si me explico. Todo lo que me habían enseñado o que yo creía que sabía, no tenía nada que ver con lo que yo estaba leyendo. Por años me llegué a preguntar, bueno, Jesús murió por nosotros, pero era todo lo que yo sabía. No sabía más. No sabía más. Pero empecé a leer y a leer y a leer y empezó a llenar mi corazón ese entender la autoridad de la palabra. No sé si me explico. Yo sentí una paz que nunca antes había tenido porque decía, esto es lo que Dios dice. No sé si me explico. Ya no me lo platicó alguien, no me lo dijo otra persona. Esto es lo que Dios dice. Esto es lo que Dios dice. Y lo más importante para avanzar en tu vida es tener un punto de referencia, ¿sí o no? Si no tienes un punto de referencia, no sabes a dónde vas. ¿Alguien ha llegado a una ciudad por primera vez y te has puesto a manejar? Mi esposa y yo nos fuimos a Guadalajara hace pues ya un chorro de años, casi 30.
Y llegamos a la ciudad y al principio me daba unas pérdidas, pero de aquellas. Pero nos fuimos a vivir a una colonia muy cerca donde había una torre impresionantemente alta. ¿Te acuerdas? El Condominio Américas, así se llama. Y cuando yo andaba perdido, nomás buscaba yo esa torre para dirigirme a la casa. No sé si me explico. Esa era mi referencia. Así es la palabra de Dios. Es tu referencia, es lo que Dios dice. Entonces Jesús empieza a enseñar y la gente empieza a sorprenderse porque acordémonos que Jesús estaba hablándole en Capernaum a gente judía. Pero ellos nunca habían recibido una enseñanza como la de Jesús. Lo que ellos tenían como enseñanza era lo que les enseñaban los líderes judíos. Pero Jesús llega y empieza a enseñar con una autoridad tal que cimbró la vida de la gente. Cimbró la vida de la gente. Por eso es que este año, hombres, decidí empezar el año con hombres de verdad. Porque Dios empieza siempre de arriba hacia abajo, no sé si me explico. Si Dios logra cambiar los hombres en el hogar, ¿qué creen que va a pasar con la mujer? Va a cambiar. Y si cambia el papá y la mamá, ¿qué creen que va a pasar con los hijos? Pues van a cambiar. Y es importante, hombres, que entendamos, madres, que entendamos que si queremos impactar la vida de nuestros hijos, debemos de hablar con autoridad. ¿Cuándo hablas con autoridad? Cuando vives lo que enseñas. Cuando hay congruencia entre lo que vives y dice la palabra de Dios. ¿Sí me están entendiendo todos? Cuando aprendes a permanecer en la palabra de Dios. Jesús dice que el verdadero discípulo es el que permanece en su palabra. Pero dice verdadero discípulo. No todo el que sigue a Jesús es discípulo. ¿Oyeron todo lo que dije? Es el que permanece en su palabra. Es decir, hay congruencia entre su vida y lo que la palabra de Dios dice. Enseñas lo que tú eres, no lo que te gustaría ser. ¿Ok? Caer en religiosidad es tratar de enseñar lo que tú no vives. ¿Cuál era el problema de los religiosos en los tiempos de Jesús? Que imponían cargas que ellos no podían llevar. Ellos no podían llevar. Y Jesús decía, son un montón de ciegos guiando a la gente. Porque no tenían la referencia correcta. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Entonces queremos hacer dos cosas. Una es que todos leamos al menos un plan de lectura. Todos somos todos. Y que aprendamos los principios de Dios para vivir conforme a su voluntad. ¿Ok? ¿Sí? Posteriormente les vamos a decir cuando arrancamos alfa y paralelamente vamos a arrancar madurando a través del servicio y simultáneamente a los más avanzados vamos a darles el estudio de libres por decreto. Léase libro de Romanos. ¿Ok? Vamos a dar las 3 fases. Alfa es la introducción al Evangelio, que se puede entender como los 4 evangelios de la Biblia. No sé si me explico. En los 4 evangelios de la Biblia se ve la concepción de la iglesia. En el libro de los Hechos ves ya el nacimiento de la iglesia. Pero cuando llegas a Romanos, se puede decir que ya estás en la adolescencia de la iglesia. Estás creciendo. Entonces vamos a dar simultáneamente, en unos sábados,
esos cursos para avanzar todos. ¿Por qué? Necesitamos predicar el evangelio con autoridad para poder impactar a la gente. ¿Sí me están siguiendo? Ahora, cuando tú compartes el evangelio con autoridad, tu fe crece y te puedes animar a ir a orar y poner las manos sobre los enfermos. Y te puedes animar a hablar del evangelio porque tú tienes la libertad de hablar lo que tú vives sin temor. Y puedes decirle a la gente, yo antes hacía esto, yo ya no lo hago. No por presunción, sino por decirle a la gente, tú también puedes vivir así. ¿Sí me explico? Compartir el evangelio se trata de decirle a la gente lo que Dios ya hizo por nosotros, lo que Jesús hizo por nosotros para que tengamos una nueva vida. Y eso es el cristianismo, que lleva sus etapas, ¿ok? Lleva sus etapas y sus tiempos. Pero vamos a seguir leyendo. De pronto, un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno comenzó a gritar: ¡ah, caray! ¿Por qué te entremetes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. ¿Y qué le dice el demonio? ¿El qué? Fíjense muy bien. Cuando la luz llega, la obscuridad no prevalece. Cuando Jesús aparece en Capernaum, los primeros que brincan son los demonios. Y tiene una relevancia importantísima. En el Antiguo Testamento, tú ves milagros impresionantes. Milagros que tú no ves en el Nuevo Testamento. Nadie abrió en el Nuevo Testamento el mar, ¿sí o no? Nadie hizo llover fuego del cielo, pero hay un milagro que tú no ves en el Antiguo Testamento y es la liberación de espíritus malignos. Eso solo Jesús lo empieza a hacer en toda la Biblia. Y empieza a liberar a la gente. Ahora, no quiero desatar con esto una doctrina de demonios aquí en la iglesia, porque ya todo el mundo ve demonios por todos lados. No, espérame tantito. Es que hago esto y esto, pastor. Pues no es un demonio, eres tú. Pero en ocasiones sí es sobrepasado por situaciones en la vida de la gente y sí hay ese tipo de problemas. ¿Sí me entienden? Si me preguntas, ¿hemos orado por endemoniados? Sí. Pero Dios en estos tiempos administra el mover de la iglesia, porque imagínense si aquí hiciéramos liberaciones todos los días, ¿cuánta gente vendría? ¿Sí me están oyendo? Entonces Dios administra eso para protección de su iglesia. ¿Me oyeron eso? ¿Sigue vigente? Sí. ¿Estamos dispuestos a orar? Por supuesto. Pero no trates de ver demonios por todos lados. ¿Sale, vale? ¿Ok? Hay gente que sí está sobrepasada, oramos y Jesús los libera. Aclaro, no son exorcismos. Ese es puro show. ¿Me oyeron? Eso nada tiene que ver con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es liberar. ¿Ok? Y Jesús lo empieza a hacer. Entonces, eso provoca una reacción por un lado de los mismos demonios y por otro lado de la gente. Vean lo que dice el siguiente versículo. Jesús lo calló y le dice, cállate. Lo interrumpió y Jesús lo ordenó, sal de este hombre. Nadie antes lo había hecho en la historia de la humanidad. Solo Jesús lo puede hacer.
¿Oyeron lo que dije? ¿Solo quién? Jesús. ¿Puede hacerlo a través de nosotros? Sí, pero tú no puedes echar fuera ningún demonio. ¿Me oyeron todos? Porque luego empiezan a volar y a decir, a ver, échenme el demonio que quieran. Aguas, porque vas a caer en problemas. ¿Quién sana? Es Jesús. ¿Quién libera? Es Jesús. ¿Quedó claro? Tú y yo que somos simples siervos. No más. Empezando por mí. ¿Oyeron lo que dije? Simples siervos. Cuidado con caer en vanidad religiosa. No, es que en mi iglesia sí hacemos esto y esto y esto. La gente no hace nada, lo hace Dios. Y sí puede haber iglesias que se muevan en un área y iglesias en otra. Esa es decisión de Dios. Pero no es porque tú te haces el chipocludo y los otros no. Es porque Dios así se mueve. ¿Ok? Lo que sí nos llamó Dios a todos es a vivir en santidad. Digan amén. Y para eso necesitamos aprender la palabra de Dios, necesitamos buscar la presencia de Dios, leer todos los días y orar todos los días y decir, Señor, ¿qué tienes hoy para mí? ¿Qué tienes hoy para mí? Y tu casa empieza a manifestar la misma gloria de Dios. ¿Me están oyendo todos? Padres, es nuestra responsabilidad crear un ambiente del reino en nuestros hogares. Hay que entrar en acción. Depende de nosotros. Dios está dispuesto totalmente. Pero ¿de quién depende? De que nosotros hagamos las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver el siguiente versículo. En ese mismo momento, por eso Marcos se llama el Evangelio de la acción. Dice, en ese mismo momento, el Espíritu soltó un alarido, dio convulsiones al hombre, y luego ¿qué? ¿Se dieron cuenta cómo se echa fuera la oscuridad y entra la luz? ¿Se fijan? Ahí está. Pero me encanta el Evangelio de Marcos porque dice, en ese mismo momento. Tú vas a ver en Marcos esta expresión, al instante quedó sano, de inmediato quedó libre, no sé si me explico, en ese mismo momento. Me impacta lo que hace Marcos, porque es un evangelio que infunde fe. ¿Sí me están entendiendo todos? Es un evangelio que infunde fe, que nos capacita para ir con autoridad, para hablar de Dios y movernos como iglesia y buscar los propósitos de Dios para nuestras vidas. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo primero que yo veo. Estamos hablando del capítulo 1 de Marcos. Esto trajo consecuencias. Déjenme llevarlos al capítulo 3. Versículo 7. Vean lo que está ocurriendo al inicio. Jesús sigue reclutando más discípulos, pero vean lo que propició el hecho de hablar con autoridad, enseñar a la gente, orar por enfermos y echar fuera demonios. Vean lo que ocurrió. Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud, ¿qué dice? Si se fijan aquí, ya lo estaba siguiendo. ¿Cuánta gente? Mucha gente. Si tú dices, oye, ¿había publicidad o no? No había nada. La misma gente hablaba de lo que Dios estaba haciendo. Una gran multitud lo siguió. La gente llegaba de toda Galilea, Judea y ¿qué más? Siguiente versículo. Jerusalén y Idumea, del oriente al río Jordán y de los lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas llegó. ¿Para qué? Para verlo. Al moverse Jesús y cumpliendo con los propósitos de Dios, de dar libertad a los cautivos,
¿Sí me están siguiendo? De hacer milagros de sanidad. Ya había sanado a la suegra de Pedro y a muchos más. La gente empezó a buscarlo. Una enorme cantidad de gentes llegó para verlo. Vean el siguiente versículo. Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud ¿qué? No la apretujara. Y estamos solo al inicio. ¿Sí me están entendiendo todos? Solo al inicio. Siguiente versículo. Ese día, nada más ese día, sanó a tanta gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante. ¿Para qué? Para poder tocarlo. Esto nos muestra, amados, la gran necesidad que tiene la gente de Dios. Los cristianos estamos muy cómodos sabiendo que si nos enfermamos podemos orar, ¿sí o no? Pero los que no lo conocen necesitan de Él. Lo primero que hace es orar por los enfermos. Ve el siguiente versículo. Y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo frente a Él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. ¿Se fijan? Sanidad y liberación de gente poseída. Ve el siguiente versículo. Pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran ¿qué? ¿Quién era Él? No era su tiempo. No era su tiempo. Tú y yo no tenemos ese problema. Jesús ya vino y ya saben quién es. No sé si me explico. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan, porque ya saben quién es Jesús y ya saben lo que hizo Jesús. Entonces vamos a orar con autoridad. Vuelvo a repetir, ¿cuándo oramos con autoridad? Cuando conocemos su palabra, cuando hemos pasado tiempo delante de su presencia y tenemos fe para orar. Y saber que Dios se está moviendo a través de nosotros. ¿Ok? Versículo 13. Tiempo después Jesús subió al monte y llamó a los que quería que lo acompañaran, y todos ellos ¿qué? Se acercaron a Él. Jesús tenía que irse alejando a causa de la gran multitud, pero estos que se lleva al monte se los lleva para enseñarlos y llevarlos a otra etapa. Y empieza y sigue el ciclo y el ciclo y el ciclo. ¿Ok? ¿Qué ocurre con la iglesia neotestamentaria? Ocurrió exactamente lo mismo. ¿Qué empezaron a hacer los discípulos después de que vino el Espíritu Santo y Jesús ascendió al cielo? Ya no estaba con ellos. Los capacitó para hacer lo mismo. ¿Cómo empiezan las cosas? Es bien simple. Van Pedro y Juan, entran por una puerta del templo, ven a un hombre cojo. ¿Se acuerdan de esa escena, el libro de los Hechos? Les pide oro y plata y ellos no tienen, pero Pedro le dice: lo que tengo ¿qué? Te doy. Y sana en el templo a un hombre que tenía muchísimos años postrado. Y empieza a correr y a moverse en medio de todos. ¿Y qué creen que le pasó a la iglesia? Empezó a crecer. Y echaban fuera, ¿qué crees? Un montón de demonios. Entonces, ¿qué hizo Jesús al inicio de su evangelio? Las 4 cosas que les hablé. Hablaba con autoridad, enseñaba, sanaba enfermos, echaba fuera demonios y alimentaba a la gente. ¿Qué hizo la iglesia neotestamentaria? Exactamente lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Exactamente lo mismo. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero sí requiere de todos nosotros diligencia. Diligencia. Por eso doy gracias a Dios que ustedes están aquí. Algunos prefirieron quedarse en casa, hay algunos enfermitos, no pasa nada. Pero hay otros que dijeron, pues todavía no. Faltó diligencia, ¿estamos de acuerdo? Lo primero que les quiero pedir, si tú conoces a gente que no ha venido a la iglesia, llámales. Y diles, oye, nos haces falta.
Te estamos esperando. Ven a ver lo que Dios va a hacer. No les digan, bola de flojos, ¿por qué no vienen? No. Eso no. No tenemos por qué regañar a nadie. Vamos a exhortarlos a venir. Y diles, vénganse. Si alguien te dice, no, es que yo ya no estoy yendo ahí, pues entonces congrégate en tu iglesia, no pasa nada. ¿Sí me están oyendo? Pero sé parte de la familia de Dios. Lo importante es alcanzar Aguascalientes. Pero a los que vienen, diles, vente, nos haces falta. Dios está haciendo grandes cosas. Y les voy a decir por qué. Porque yo sé que hoy empezó en la vida de muchos de ustedes a hacer grandes cosas. ¿Por qué Jesús podía sanar a tanto enfermo? Porque tenía autoridad. Y te digo una cosa. Jesús dijo, todo lo que pidáis en mi nombre, el Padre ¿qué? Os lo dará. Os lo dará. Pero tú y yo tenemos que creerlo. No importa lo grave que esté la persona. ¿Ok? Dices, oye, es que algunos a lo mejor se mueren. Pues sí, es el tiempo en que Dios los llamó. Tú y yo no podemos cambiar eso. Pero ¿cuándo vamos a orar por enfermos? Siempre. ¿Cuándo quiere Dios sanar? Dile al que está a tu lado, siempre. Dios siempre quiere sanar. Dios siempre quiere bendecir. ¿Sí? Vamos a hacer muchas cosas este año, pero como iglesia tenemos que cumplir con el propósito con el cual Dios nos ha llamado. Y lo más importante de todo, tú y yo vamos a crecer. Porque 2023 va a ser un año muy distinto al 2022. Allá van a venir otros retos. Pero este año es tiempo de crecer. Y es tiempo de moverse y de actuar. Y de hacer que las cosas pasen. ¿Ok? No hay tiempo para la flojera. Velo en Proverbios. Dios siempre habla mal de los flojos. No tienen cabida en el reino de Dios. Hay una iglesia en la que le dice, mira, más vale que seas o fría o caliente, porque si eres tibia te vomitaré. Y una iglesia tibia es una iglesia que se está apagando y no brilla. No sale luz de su gente. ¿Cuándo podemos proyectar la luz de Jesús? Cuando hacemos su voluntad. ¿Cuándo podemos ir en contra de las tinieblas? Cuando brillamos, cuando hacemos la voluntad de Dios. No tienes que avanzar del cielo a las estrellas. Con pequeños avances que des en tu vida, empiezas a brillar mucho más. ¿Me están oyendo todos? Pero a medida que vamos acumulando cambios a una nueva vida, vamos brillando más y más y más. Y de eso se trata este año. ¿Ok? Es importante que entendamos algo. Dios siempre nos capacita. Vamos a leer Marcos 6 del 7 al 13. Vean lo que dice aquí. ¿Sí? Reunió a sus 12 discípulos, comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad. ¿Para qué? ¿Para qué? Para echar fuera demonios. Siguiente versículo. Y les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero. Solo un ¿qué? Un bastón. Solo buscan que apoyarte. Pero les dio autoridad. Dios nos ha dado autoridad para
orar por los enfermos y echar fuera demonios. ¿Sí me están oyendo? Hoy Jesús sigue haciendo lo mismo. Y Dios se mueve entre nosotros. Él siempre está con nosotros. Siempre. ¿Ok? Pero Dios quiere seguir liberando. Y sobre todo, amado, liberar tu vida y la mía. ¿Oyeron lo que dije? Tu vida y la mía. Cuando hacemos la voluntad de Dios, no solo impactamos a la gente, impactamos nuestra vida. Y tú y yo tenemos que ser mucho mejores que este 2021. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos Dios puso algo en su corazón para hacerlo? Yo sé que lo vamos a hacer. Tengo la fe clara de que eso va a pasar. ¿Ok? ¿Qué tienes que hacer? Leer tu Biblia, orar, ser fiel a tu iglesia, tomar los cursos. Aunque tengas sueño y tengas flojera, hazlo. Dios siempre añade cosas a nuestra vida y lo que aprendas, vívelo. Y no tienes opción, vas a ser mejor. No hay opción, vas a ser mucho mejor. Tenlo por seguro. Tu vida va a cambiar. Dios espera a alguien mejor de cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando tú y yo nos vamos transformando, le vamos diciendo a Dios: aquí está mi ofrenda para ti, yo quiero cambiar. ¿Ok? ¿Cuántos quieren orar? Pónganse de pie. Lo primero que quiero hacer es, si hay alguien aquí enfermo, levante su mano. Muy bien, tenemos algunas personas. Levanten, dejen la mano arriba. Los que están a su alrededor, por favor, oren por ellos. Oren por ellos. Necesito asegurarme de que todos estén orando por alguien enfermo. Aquí tengo a dos personas. Ahí oren por ellos. Pongan sus manos. Pueden orar por ella. Pongan su mano sobre su hombro y oren por ella. Ella está enferma. Oren por él también. ¿Hay alguien más? Muy bien. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tú nos has dado la autoridad de tu nombre, Dios, para orar por los enfermos y que sanen. Yo declaro sana a toda persona esta mañana. Creemos en tus promesas, Dios, y nos apropiamos de ella, porque la luz ha llegado a la vida de estas personas y los declaramos sanos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, y vamos a orar todos para dar gracias a Dios y decirle: Dios, gracias porque este año tú vas a ser una nueva persona de mí. Dile: Señor, te doy gracias. Gracias, Dios, porque yo hoy propongo en mi corazón tener la disciplina, el denuedo, la disposición de orar tu palabra, de leer tu palabra, orar a ti, buscar tu presencia. Anhelo cambiar mi vida, Dios, y quiero hacerlo este año. Quiero hacerlo de todo corazón, porque necesito cumplir con el propósito que tú tienes para mí en este año. Como persona, como iglesia, como padre, como esposo, como madre, como hijo. Lléname de tu gracia, Dios. Quiero cambiar en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga a todos este año. Y abróchense sus cinturones porque arrancamos
de inmediato. Nos vemos, hombres, el próximo jueves. Que Dios los bendiga a todos.